Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Villegas Izaguirre, soy doctor en desarrollo tecnológico y les doy la bienvenida a esta sesión de minería de datos aplicada a la ciencia administrativa. Lo que estamos viendo tiene que ver con la unidad número 2, que tiene que ver con el tratamiento y análisis de datos. Con el énfasis principalmente vamos a mirar el tema número 2.2, que tiene que ver con la calidad de los datos. La idea que yo quiero que nos acompañen es que durante toda esta exposición, pues va a ser muy sencilla, y la pregunta sería si la base de datos está contaminada o incompleta. El análisis puede verse muy sofisticado, pero las decisiones que salgan de ahí pueden ser muy frágiles. Por eso hoy nos vamos a encontrar con criterios y problemas muy concretos para que podamos nosotros aplicarlo a un contexto administrativo o de investigación. Entonces, aquí la minería de datos aplicada a la ciencia administrativa, en este contexto somos de la Facultad de Contaduría y Administración, y bueno, lo que nos interesa es traducir técnicas de análisis de decisión tanto para el área de investigación y para el área administrativa. Esto nos va a ayudar a mejorar procesos, a apoyar la planeación, a reducir riesgos y comprometer pues mejor lo que ocurre dentro de una organización. Comenzamos entonces con la unidad número 2 y continuamos con el tema 2.2, calidad de los datos. ¿Ok? Eh, Esto significa que antes de modelar, antes de predecir, antes necesitamos preparar, revisar, depurar y validar nuestros datos. En la práctica, este paso suele consumir mucho tiempo, del cual no imagina cuánto puede consumir, pero es lo que evita que el análisis se construya sobre supuestos falsos. ¿Ok? Entonces aquí les hago una pregunta. En su experiencia, ¿qué suele tomar más tiempo? ¿Realizar los datos o prepararlos para que sean analizados? Para que sean todos analizados. Comenten aquí en los comentarios. Ok, entonces hablar de la calidad de los datos, definimos calidad de los datos como el grado en el que los datos cumplen con las expectativas de una empresa o cumplen con la expectativa de nuestros objetivos que queremos alcanzar si somos investigadores en el área administrativa. En cuanto a qué tenemos que revisar, en cuanto a la precisión, en cuanto a la validez y en cuanto a la integridad y a la consistencia. Entonces mm, voy a explicar de forma aplicada la precisión. ¿Qué es la precisión? ¿Qué tan cerca está dado el valor real o correcto? A eso nos referimos. Cuando hablamos entonces de validez, que cumpla la regla, formatos y rangos definidos. Aquí fíjense que me voy a regresar un poquito a la precisión. En la precisión eh, se busca, o, por ejemplo, podemos poner un ejemplo, si una báscula registra 70.2 kilogramos y el peso real es de 70 kilogramos, el dato es bastante preciso. Si registra 75, la precisión sería baja. ¿Por qué? Porque tendría 5 gramos más arriba. Y con respecto a la validez, los datos cumplen con reglas, formatos y rangos definidos. Un dato válido no necesariamente es correcto, pero si cumple las reglas establecidas, se basa en restricciones lógicas o técnicas de sistemas. Por ejemplo, la edad válida de una encuesta pudiera ser de 0 a, no sé, de 0 a 120 años. El correo válido pues debe llevar un nombre de usuario, un arroba, un dominio.com y un subdominio. Esos son datos válidos. Pero un valor de edad de -5 o de 350 pues no es válido, aunque haya sido capturado sin errores técnicos. ¿Por qué no es válido? Pues nadie va a tener una edad de -5, ni tampoco vamos a tener una persona que tenga 350 años. ¿Ok? Entonces,
La integridad va a asegurar que los datos estén completos y no fragmentados y que mantengan relaciones correctas entre ellos. Eh, ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, los datos, la integridad evita datos faltantes en campos obligatorios. Esto va a garantizar que las relaciones entre las tablas o los registros sean coherentes. Un registro, por ejemplo, de un empleado sin ID o nombre o puesto, carece de una integridad. Entonces, un pedido sin cliente asociado también viola la integridad. Entonces, a eso nos referimos. Los datos deben de tener integridad. Otra cosa más que tiene que ver con la consistencia. La consistencia indica que los datos no se contradicen entre diferentes sistemas, entre tablas o momentos en el tiempo. Entonces, un mismo dato debe tener el mismo valor en todos los lugares donde aparece. La inconsistencia genera errores de interpretación y si un cliente aparece con edad de 35 años en una base de datos y ese mismo cliente aparece con 42 años en otra tabla, entonces los datos son inconsistentes. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con esta parte. Para que los datos sean de calidad, debemos de tener una... Bueno, cuando los datos son de calidad, se debe de generar una confianza en el análisis. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante tener una calidad en los datos? Bueno, primero porque la confianza en el análisis. Cuando la calidad es alta, la organización puede respaldar decisiones estratégicas y operativas con mayor seguridad. Segundo, por gestión eficiente de los datos. Una buena gestión asegura información útil y relevante para alcanzar los objetivos dentro de una organización o para alcanzar los objetivos dentro de una investigación. Si tuvieran que elegir una sola consecuencia de la mala calidad de los datos, ¿dirían decisiones equivocadas, pérdida de tiempo o desconfianza entre áreas? Ahí se las dejo. Bueno, la dimensión de la calidad como ejemplos. Para fortalecer requisitos de calidad, se señala el modelo ISO 25012. Muestran dimensiones con ejemplos, pues muestra dimensiones sobre todo para la parte de la calidad de nuestros datos. Y bueno, ¿qué dimensiones muestra? La exactitud. Los datos van a reflejar correctamente la realidad. Por ejemplo, el salario registrado coincide con el contrato. Dentro del ISO menciona también que los datos deben de tener completitud, que están presentes los datos necesarios. Por ejemplo, todos los campos de empleados están llenos. La consistencia, no hay contradicciones dentro de los datos. Por ejemplo, la fecha de ingreso debe ser o es anterior a la promoción. Esa significa que fuera un dato con consistencia. La credibilidad, bueno, proviene de fuentes confiables, por ejemplo, encuestas válidas científicamente. Y la actualidad, bueno, dice también que los datos deben de ser vigentes y actualizados. Por ejemplo, información de clientes del último trimestre. ¿Ok? Noten que dentro de la administración o dentro de las áreas administrativas, la actualidad y la credibilidad suelen ser tan importantes como la exactitud. Y un dato correcto pero viejo o un dato sin fuente claro puede llevar a decisiones equivocadas. Bueno, ahora entramos a un problema muy común que merma la calidad de los datos. Y ese problema tiene que ver con el ruido de los datos. Y el ruido de los datos se define como la presencia de información irrelevante, errónea o inconsistente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a distorsionar los patrones reales y afecta negativamente a la calidad de nuestro análisis que queremos hacer. Entonces también se plantea como cualquier dato que no aporta valor al objetivo del estudio y puede introducir sesgo o errores en modelos de minería de datos. Entonces, en términos simples, el ruido va a desordenar la realidad
que intentamos medir. Cuando ven un resultado extraño en un reporte, pregunta, ¿su primera sospecha es el modelo está mal o los datos traen ruido? Escriban también aquí en los comentarios. Se presentan 4 tipos principales de ruidos. El primero es el ruido aleatorio, que tiene que ver con variaciones no sistemáticas por errores de medición, por ejemplo, errores de digitación en montos de ventas. Está otro tipo de ruido que tiene que ver con el ruido sistemático, que tiene que ver con errores consistentes por faltas de proceso, por ejemplo, encuestas con preguntas ambiguas que generen respuestas inconsistentes. Y tercero está el ruido etiquetado, que vienen siendo esos errores de clasificación, por ejemplo, empleados clasificados en departamentos incorrectos. Y el último tiene que ver con el ruido de atributos, valores incorrectos en variables específicas. Por ejemplo, fechas de nacimiento imposibles como año 3000. Entonces, la clave aquí es que cada tipo de ruido sugiere una acción distinta. A veces se corrige con validación y otra rediseñando el proceso de captura. Dentro las causas de ruido, bueno, se señalan 4 grupos causantes del ruido. El primero tiene que ver con el error de entrada manual, es decir, digitación incorrecta, confusión entre campos similares y formatos inconsistentes. El otro sería problemas de integración de sistemas, fusiones de base de datos con estructuras diferentes, la incompatibilidad de codificaciones y pérdida de datos en la migración. También existen los errores de medición, que tengamos instrumentos mal calibrados, preguntas confusas o también escalas inapropiadas para esa pregunta. Y bueno, por último tenemos causas que también algunas causas que pueden generar ruido son los factores externos. Por ejemplo, las respuestas falsas o manipulación intencional. Eso pues también y también que los datos se pueden degradar con el tiempo. Entonces pregunta aquí para que reflexionemos con respecto a las causas de ruido. ¿Cuál de estas causas sienten que ocurre con más frecuencia en su entorno? ¿Captura manual o integración de sistemas? Bien, aquí en esta diapositiva vemos un ejemplo de una encuesta con casos típicos. Por ejemplo, supongamos que tenemos la encuesta, es un ID, departamento, satisfacción del 1 al 5, antigüedad y estamos viendo el tipo de ruido que está. En el primer caso, en el primer registro, todos los datos capturados están bien y son válidas. Pero si se fijan aquí, en el segundo registro, alguien escribió betas y ese se considera como un dato o un ruido inconsistencia de nomenclatura. ¿Por qué? Porque debería ser ventas el departamento. En el caso número 3, en el registro número 3, se encuentra 99 de satisfacción. Es decir, el ruido que estamos aquí mirando es un ruido fuera de la escala que era del 1 al 5 y le pusieron un 99. Con respecto al registro número 4, hay un problema en la antigüedad. Le están poniendo -1, eso significa que es un valor imposible. ¿Ok? Porque si vamos a medir antigüedad no puede tener una persona -1. Y por último tenemos aquí tenemos un ruido null en la satisfacción. Como eso, el null viene siendo un dato faltante, un dato que no se capturó. Y bueno, en el caso del 6 puede haber un ruido tipográfico, ya que pusieron años con Z en lugar con S. Entonces, este ejemplo ayuda a ver que muchas veces la calidad se mejora con medidas simples, con catálogos de departamentos, con reglas de rango o validación de tipo de datos y también con controles desde el origen. Pasamos ahora a los datos atípicos, algo también que va a mermar la calidad de nuestros datos. Entonces se define
los datos atípicos se definen como observaciones que difieren significativamente del resto. Valores que se alejan del patrón general y que pueden indicar errores de medición y variabilidad natural extrema. Entonces, dentro de la administración, un outlier no siempre es un error, puede ser un caso extremo real que vale la pena investigar. Cuando aparece un dato extremo, por ejemplo, una venta inusualmente alta, lo primero que hacen es eliminarlo o entender su causa. Ahí se la dejo como una pregunta de reflexión. Aquí en esta diapositiva se listan tipos de outlier o de datos atípicos. Por ejemplo, el univariado, que viene siendo un extremo en una sola variable. Por ejemplo, el empleado con un salario 10 veces superior al promedio. Si es un empleado de un operador, ¿por qué va a tener un salario 10 veces mayor al promedio? Existe también los datos atípicos bivariado, que son una combinación inusual de dos variables. Por ejemplo, el empleado junior con un salario de director. Existe también el multivariado, como un dato atípico, que es un patrón anómalo considerando múltiples variables. Por ejemplo, el cliente con falta de frecuencia de compra, pero un gasto mínimo. Dentro de los datos atípicos contextual, viene siendo esos que son normal en un contexto, anómalo pero anómalo en otro. Por ejemplo, las ventas altas en temporada baja. Y por último, otro dato atípico que se le conoce como colectivo. Entonces, el colectivo viene siendo un conjunto anómalo, por ejemplo, un departamento completo con ausentismo extremo. Entonces, aquí la idea es que no basta con ver un número raro, hay que ubicarlo en contexto, en relación con otras variables y con el proceso que lo está generando. ¿Ok? Y bueno, pasamos ahora a los datos faltantes. Entonces, los datos faltantes son valores ausentes que deberían estar presentes. Son los problemas más comunes en la calidad de los datos y pueden afectar significativamente la validez de nuestro análisis. Y aquí un punto importante: el riesgo no es solo tener huecos, sino que esos huecos no sean aleatorios y sesguen el resultado de nuestro análisis. Los tipos de datos faltantes, según Robin en 1976, él los clasifica. Y él comenta que presenta tres mecanismos que tienen que ver con la falta completamente al azar. Y el faltante completamente al azar viene siendo esa probabilidad de faltar no depende de ninguna variable. Por ejemplo, un error aleatorio dentro del sistema de guardado dentro de los registros. Eso es algo completamente al azar. Luego está el faltante, el anterior perdón, era completamente al azar, y luego está el faltante azar. El faltante al azar depende de otras variables observadas. Por ejemplo, empleados de mayor antigüedad no responden su edad. Ese es un dato faltante al azar. Y está el faltante no al azar. El faltante no al azar depende del valor mismo. Por ejemplo, algún empleado con bajo desempeño no completan la autoevaluación porque no les conviene. Entonces, aquí les haría otra pregunta. ¿Cuál creen que es más peligroso para el análisis? ¿El faltante completamente al azar, el faltante al azar o el faltante no al azar? Bien, causas de los datos faltantes dentro del contexto administrativo o dentro del contexto de investigación, el área administrativa. Entonces se muestran causas frecuentes, como por ejemplo no respuestas, por ejemplo preguntas sensibles como el salario, a lo mejor no lo quieran responder. El error de sistema: una base de datos no guarda campos opcionales y eso puede suceder al momento como un error de programación. En el diseño del instrumento, preguntas
condicionales o filtros y eso nos lleva a no responder ciertas preguntas que estén. El abandono, este también es muy, dependiendo qué tan grande sea la encuesta, pues tarde o temprano las personas no la responden. Si es muy grande, entonces terminan abandonando la encuesta y a eso se le conoce como, por eso es que se dan los datos faltantes. Los datos no aplicables, por ejemplo, la fecha de promoción en empleados nuevos, eso podría ser. La privacidad, hay información sensible como la salud, la situación familiar o algún dato que no quiere el encuestado que se haga visual o que se mire. Entonces ellos deciden no colocar la información. A veces también, por ejemplo, el domicilio o el teléfono no lo quieren poner en una encuesta. La antigüedad de registros. Bueno, puede llegar el momento que los registros o los datos se vuelven ya viejos, antiguos. Entonces, la antigüedad de registros viene siendo los datos históricos incompletos antes de digitalizarse. ¿Por qué? Porque se tenían en unos, no sé, en hojas y al momento de digitalizarse, pues bueno, se vuelve también un problema. Y bueno, quiero que vean aquí que noten que algunas de las causas se corrigen con proceso y tecnología. Otras requieren políticas, otras requieren criterios éticos como la privacidad. Entonces, muchos de los datos faltantes se pudieran corregir con el proceso de la captura y también utilizando tecnología. Bueno, el diagnóstico de datos faltantes se proponen métricas rápidas para poder diagnosticar. Si yo quiero saber el porcentaje faltante por variable, hay una ecuación muy sencilla que pongo los faltantes entre el total de los datos de mi variable por 100. Y se sugiere que mayor al 5% se requiere una atención y mayor al 20% de mis datos hay datos faltantes, entonces eso es muy crítico. ¿Ok? Entonces, el porcentaje de casos completos. ¿Cómo sacamos el porcentaje de los casos completos? Bueno, casos completos sobre el total por 100. Y bueno, aquí el menor de 80% indica un problema serio. Si el total de tus datos es menor a 80%, ese es un dato muy, muy serio que va a repercutir en el análisis de tus datos o en la minería de datos. Y bueno, el patrón de correlación, la correlación entre los indicadores faltantes para ver si los faltantes están relacionados. Y bueno, si una variable tiene 20% o más de faltantes, ¿qué harían primero? Imputar, eliminar o revisar el proceso que genera ese dato. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué tenemos más del 20% de datos faltantes? Muy bien. Por último, datos duplicados. Los datos duplicados también pueden mermar la calidad de nuestros datos. Y los datos duplicados son registros que aparecen más de una vez, ya sea por copias exactas o copias como registros que representan la misma entidad con pequeñas variaciones. Entonces aquí se advierte que los duplicados distorsionan el análisis estadístico y pueden llevar a conclusiones erróneas. Entonces, dentro de la administración, eso se traduce en indicadores inflados, conteo de clientes, número de empleados, la frecuencia de compras, cualquier métrica basada en un número de caos. Y bueno, aquí se enlistan los tipos de datos duplicados y ejemplos. Están los duplicados exactos, mismo empleado registrado 2 veces por error del sistema. Puede haber duplicado aproximado, registros similares, por ejemplo, variaciones en el nombre, como Juan García. Aquí existe Juan García con acento contra Juan García sin acento o contra el J. García. ¿Ok? Están también los duplicados parcial, mismo indicador con valores diferentes. Por ejemplo, un cliente con 2 direcciones. Eso pudiera ser. Está también los duplicados semánticos que difieren representaciones del mismo concepto, como
SDMX, que puede significar Ciudad de México, o Ciudad de México o DF. Entonces, ¿qué tipo les cuesta más detectar? ¿El exacto o el semántico? Y bueno, aquí es donde cerramos esta 2.2, la calidad de los datos. Y bueno, los problemas típicos que afectan al análisis, que viene siendo el ruido, los outliers, faltantes y duplicados. Entonces, dentro del tratamiento y el análisis de los datos. Entonces, como conclusión, es un análisis administrativo confiable. Empieza desde antes del análisis. Una investigación confiable empieza desde antes del análisis. Empieza en la calidad del dato y en la disciplina para medirla, para diagnosticarla y mejorarla. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas y por favor yo les invito a que se suscriban al canal.